Hola, hola Andrés Kramer, un gusto tenerte y te agradecemos tu participación. Es un honor que estés con nosotros. Estamos esperando a Gabriel también, que no lo veo todavía. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, ya deben estar entrando porque siguiendo la consigna de las 6:35. Exactamente. Y acá, el señor. Hola, don José Luis Antunes. La verdad, una alegría y un gran honor poder estar con usted y que participe de nuestro encuentro en un tema tan importante como ese que vamos a tratar hoy, donde tenemos tres personas a las cuales uno conoce por su trayectoria. Yo siempre le agradezco al señor Antunes esa atención que tenía con nosotros cuando hacíamos las visitas guiadas a Nucleoeléctrica, a las centrales, siempre a disposición. Bueno, ¿qué puedo decir de todo lo demás que hizo, no? Que fue grande. No tiene nada que agradecerme, Ricardo. Soy yo el primero, el que estoy honrado que me hayan invitado. Encantado de ver a alguno de ustedes después de unos cuantos años. Naturalmente que todo lo que hicimos en la época inicial de Atucha 1 hasta su parálisis, de Atucha 2 hasta su parálisis en el 95, como a partir de la recuperación, quisimos mostrarlo lo más posible. Así que es a ustedes a quienes les agradecemos que hayan traído a sus asociados a visitarnos. Muchas gracias. Hubo años en los que recibimos más de 1.500 visitas. Así. Para un proyecto técnico es una cantidad gigantesca de visitantes, 10 personas promedio por visita. ¿Está Gabriel Barceló ya? Todavía no entró. Sí, señor, acá estoy. Gabriel, bueno, ahora estamos todos. Bueno, buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Ya para los que no me conocen, acá al lado mío está el licenciado Brite, que es el secretario de nuestra fundación, y quien les habla es el licenciado Nin, presidente de la Fundación Excelencia. Hay otros colegas del equipo que aún no están aquí, pero en primer lugar, bueno, nosotros venimos durante el año con todos los cambios que se fueron dando, haciendo conferencias mediante Zoom, y la de hoy hemos dejado digamos, para ya cuando se va finalizando la actividad, este tema porque a nosotros nos parece primordial y estratégico por dos factores, o por tres factores. Primero, por lo que es nuestra querida Comisión Nacional de Energía Atómica, por lo que es Nucleoeléctrica, por lo que es el Complejo de Salud de Mendoza, la Comisión, y para los que no somos del área nuclear, pero que la seguimos porque estamos identificados. ¿Por qué estamos identificados? Primero porque admiramos la tarea que se ha llevado adelante durante todos estos años, que gracias a todos los colegas, cada uno desde su lugar, nos permitió destacarnos en el mundo, nos permitió poder ganar una licitación internacional, donde estaban los mejores del mundo, y bueno, la ganó Argentina, ¿no? Cuando se dice, se ganó la apuesta de la instalación del reactor de investigación nuclear en Australia. Orgullosos nosotros desde aquí, y orgullosos porque fíjense que nosotros siempre decimos que la energía es vida, y la energía nuclear en la Argentina hoy es vida, porque es energía
que es lo que tanto se necesita en este momento y para el futuro, y también salud, porque hay muchos que no saben de lo que se trabaja en lo que es la salud, desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, del INVAP, en fin, tener esos lugares como este hospital que está en Mendoza, que pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica, el hospital Rajo acá en Buenos Aires, en fin, son muchas cosas. Por eso nos emociona y nos sentimos muy orgullosos de tener a las 3 personas que tenemos acá. Lo primero que tienen estas personas es ese don de humildad que solamente tienen aquellos que saben. Y los conozco y en ningún momento los vi en un acto de soberbia, como a veces uno ve a otras personas, ¿no? Siempre con ese gesto de cooperar, de enseñar y de compartir los conocimientos. Así que para empezar, agradeciendo nuevamente, le vamos a dar la palabra en primer lugar a el doctor Gabriel Roberto Barceló. Vamos a hacer una breve reseña de cada uno de los 3 participantes antes de que comience. Gabriel, un amigo de hace años, es doctor en física del Instituto Balseiro, ingeniero mecánico de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. Es vicedirector de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro, ex gerente de Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica a cargo de las Relaciones Internacionales y es miembro del Instituto de Energía Escalabrino Ortiz. Así que ahora te vamos a escuchar. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Vos sabés que los agradecidos somos nosotros de que nos hayas dado este espacio a la Fundación Excelencia, a la Asociación de Profesionales del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, y especialmente a vos, Ricardo, que sabemos que has dedicado mucho esfuerzo a armar esta charla. Yo voy a tratar de dar un panorama general de cuál es el ámbito en el cual nos estamos moviendo en este momento, haciendo un poco una reseña histórica y un detalle de las circunstancias políticas relacionadas con la energía nuclear, con el comercio sobre todo de temas nucleares, pero bueno, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo nuclear. Voy a compartir pantalla, ¿está permitido? Sí. Bien. Bueno, no, ahí está. Bien, antes que nada, la pregunta es, un tema que quisiera que reflexionemos es que en realidad esto no, esta no es una defensa, esta actitud o esta charla que voy a dar o proyecto que estamos defendiendo no va en contra de las otras 2 tecnologías que se están discutiendo en este momento. De ninguna manera son 3 opciones que atienden a objetivos, a mi juicio, al menos ligeramente diferentes, y estamos buscando nada más que, como van a ver, asegurar las capacidades nacionales en este aspecto. ¿Cuál es el panorama internacional desde hace ya algunas décadas? Existe una preocupación de los países desarrollados por el agotamiento de los recursos naturales y por el aumento de la contaminación ambiental. En el año 68 se formó lo que se llamó el Club de París, que era un grupo de empresarios académicos y políticos en general retirados del mundo desarrollado, que querían discutir lo que podía esperarse del futuro del desarrollo humano en el mundo. Le encargaron para eso al MIT un modelo matemático del mundo. El modelo se publicó, se completó en 1970, el trabajo se publicó en 1972. Y las conclusiones del modelo matemático, en breve,
es que si los recursos naturales, la contaminación, el crecimiento de la población y el crecimiento industrial seguían avanzando como hasta ese momento, inevitablemente iba a ocurrir una crisis de todo el sistema, que llevaría a un descenso brusco de la población, un descenso brusco de la actividad industrial, y en cualquier escenario de los que analizaron. El remedio más razonable que aparecía era limitar drásticamente el crecimiento poblacional del mundo en desarrollo y sobre todo su industrialización, la industrialización de los países en desarrollo. Ellos obtenían curvas de este tipo. Como ven, alrededor de la mitad del siglo XXI iba a haber, pronosticaban el modelo, un descenso brusco de la población, un descenso brusco de la actividad industrial, porque había un descenso brusco de los recursos naturales. En los distintos escenarios esto cambiaba un poco, pero de un modo u otro sobrevenía una crisis a mitad del siglo XXI. En Argentina, en Bariloche en particular, la Fundación Bariloche hizo un contramodelo con gente de la Fundación y de otros expertos argentinos, y algunos brasileros y algunos mexicanos, si no me recuerdo mal, donde demostraban que si se ponía el objetivo central del desarrollo en el desarrollo de los pueblos, en la eliminación del hambre, y no se mantenía el estilo económico basado en el consumo que predomina, los recursos naturales no solo no había crisis, sino que el suelo fértil inclusive alcanzaba para sostener una población 3 veces superior a la que existía a comienzos de los 70 en el mundo. Además demostraba que la mejor manera de controlar la tasa de natalidad era el desarrollo humano de los pueblos, y mejorar la calidad de vida de los pueblos con mejor calidad de vida tienen menos crecimiento poblacional. Bueno, por este motivo o por otro, lo cierto es que con el golpe de 76 la Fundación Bariloche empezó a ser controlada, se empezó a controlar los resultados de las investigaciones, se empezó a presionar sobre el personal y a la institución para que echara gente. En efecto, se desprendió de mucha gente, para eso los indemnizó vendiendo unos terrenos que había comprado para hacer un campus, y la fundación quedó reducida a unas 15 personas. En estos episodios hubo un evento que sería de color si no fuera por la tragedia que le da marco, que fue la represión del golpe 76. La Fundación Bariloche fue allanada y se confiscaron libros, incluido el conocido texto subversivo La Cuba Electrolítica. Para los que no son técnicos, la Cuba Electrolítica es un instrumento de laboratorio, si no Nevero e Ventrova. ¿Qué pasó a partir de ese momento con la industria argentina? Sea por esto o por otra cosa, lo cierto es que si miramos la evolución del Producto Industrial Bruto per cápita de la Argentina, vemos, esto es un trabajo de Culfas que apareció en la revista Voces del Fénix en 2018-2017. Vemos que hay un crecimiento con sus idas y vueltas hasta el 76. A partir del 76 hay una brusca caída del PBI industrial, con alguna recuperación, llega a un mínimo en 2003, crece de nuevo hasta 2011, y ahí empieza de nuevo, a partir del problema de la restricción externa, que es un tema que seguramente muchos de ustedes conocen, empieza otra vez a caer. Esto se ve mejor con estos trabajos también de Culfas y otro, es un trabajo más completo, más largo, que hace base en los censos industriales de la Argentina. También vemos que hay un plató, estos son los establecimientos de industria manufacturera, y vemos que a partir del censo de 73, que es el último, antes del golpe militar, cívico-militar, bajan en el 84, bajan en el 93 y bajan de nuevo en 2003. Los ocupados, es decir, el personal ocupado por la industria manufacturera, también tiene esta decadencia, y esto es una tragedia, porque esto explica la desocupación, el hambre, la violencia en las zonas más pobladas como el conurbano. Esta tragedia es fruto de esta desindustrialización, que de un modo u otro
sucedió y sucede con altos y bajas en la Argentina. El valor agregado en 2003 creció de la industria manufacturera, el valor agregado creció, pero el valor agregado creció a costa de que los insumos que se importaron fueron más. Y esto explica por qué el valor agregado sobre el valor bruto de la producción porcentualmente es mucho menor. Es decir, es alrededor del 30% de lo que se ganó, digamos, lo que se recaudó, o de lo que la industria vendió o fabricó, tuvo que ser usado para importar materia prima o importar partes semiterminadas o terminados, como esto es típicamente la industria automotriz o la industria de los electrodomésticos. ¿Cómo entra la energía en estas historias, en estas cuestiones? Bueno, todos lo sabemos más o menos y más en este ambiente, pero vale la pena mirar un poco algunos gráficos. Estos son gráficos de participación en el consumo de electricidad de distintos sectores industriales en países de la OECD y en países fuera de la OECD. Como vemos, los químicos básicos, el hierro y el acero y la refinación se llevan el grueso de la energía, del consumo de la energía. Los alimentos, sobre todo en la OECD, pero sobre todo fuera de la OECD, es mucho menos la participación que tiene, los metales no ferrosos también, lo cual implica que si queremos industria de alto valor agregado, es decir, de alto, inclusive de salarios mayores, vamos a necesitar energía. Y esto se puede ver mejor en este gráfico que muestra la relación entre el producto, entre la energía per cápita consumida y el producto bruto per cápita en varios países del mundo, unos cuantos por lo menos. Como vemos, en los países con mayor PBI hay más consumo energético. Acá están Estados Unidos, Suecia, Suiza, acá están Burundi, Chad, Lesoto, Congo, República del Congo, Democrática del Congo. O sea, esto lo sabemos, pero vale la pena verlo mejor. Pero esto tiene un corolario, que es que los países que no pueden acceder a energía suficiente y a valores competitivos no están en condiciones ni siquiera de agregar valor a sus propias materias primas, están condenados a ser proveedores de materias primas para otros que sí tengan disponibilidad de energía y en condiciones económicas que les permitan ser competitivos para que sus industrias sean competitivas. Pero entonces, veamos cómo han manejado los países desarrollados la cuestión energética. El siglo XX fue el siglo del petróleo. Entonces, voy a tomar 4 ejemplos nada más de los muchos que hay a lo largo del siglo XX, como para ejemplificar un poco cómo funcionan estas cosas. Durante la Primera Guerra Mundial, sobre el final de la Primera Guerra Mundial, el esfuerzo en el frente oriental, que era el Imperio Otomano, había hecho que Francia, Rusia y Gran Bretaña se repartieran lo que quedaba, lo que era el Imperio Otomano en esa región, y a Francia habían acordado qué le tocaba a cada uno. Pero no obstante eso, después de firmar el armisticio con el Imperio Otomano, con Turquía, Gran Bretaña continuó las hostilidades 2 semanas más para tomar Mosul. Mosul era el reparto que se habían hecho respondía a Francia. No obstante eso, los ingleses siguieron la guerra 15 días más para hacerse con Mosul, que es la zona petrolífera de lo que hoy es una de las zonas petrolíferas de lo que hoy es Irak. En el 53, esto está más cercano, Mohammad Mossadegh, que era el primer ministro de Irán, ordenó una auditoría de la empresa inglesa que manejaba el petróleo de Irán. La empresa no aceptó, entonces la nacionalizó con una ley del Congreso de Irán, y Estados Unidos y Gran Bretaña dieron un golpe militar, lo sacaron a Mossadegh y pusieron al Shah de Irán, que era una figura medio decorativa, lo pusieron como primer mandatario con plenos poderes, y esto dio origen a una serie de eventos que todavía se están desarrollando en el Golfo Pérsico. En esto ya tenemos algo más reciente, no sé, ya nosotros tenemos edad para acordarnos, lo que pasó en el 74 con el embargo petrolero de los países de la OPEP
que causó una crisis tremenda en Estados Unidos, con desocupación, con inflación mayor que en todos los más tiempo, por lo menos, que otros eventos, incluso la Segunda Guerra. Y bueno, inclusive Francia, que no había sufrido el embargo directamente, sufrió las consecuencias y comenzó un periodo de debilidad social, sobre todo, que todavía se mantiene con desocupación y otros efectos. También en esta época es que Francia decide tomar la línea de generación nuclear. Y bueno, en 2011, en la guerra civil contra Bashar al-Assad, Estados Unidos tiene una actitud ambigua, por ahí aparece apoyando al Estado Islámico, algunos rebeldes sí, otros no. El Estado Islámico aparece por ahí apoyándolo, por ahí combatiéndolo. En este momento quedan pocos soldados norteamericanos en Siria, pero están la mayoría de ellos en Deir ez-Zor y Hasaka, que es al noreste, donde están los campos petrolíferos de Siria. Esos campos petrolíferos son explotados por la Syrian Democratic Force, que es un grupo guerrillero, un grupo combatiente, creado y apoyado por Estados Unidos, que exportan el petróleo sirio por su cuenta. En Argentina, en los años 20, el general Mosconi justificaba la creación de YPF por la necesidad de tener carburante para el desarrollo, que evidentemente figuraba, ya se mostraba que iba a necesitar de petróleo, y después decía estas palabras que vale la pena recordar. En torno al petróleo se han entablado las más tenaces luchas económicas y armadas, y se presencia ya a diario cómo se utilizan grandes cantidades de oro destinadas a obtener, por acaparamiento, la complacencia, la infidelidad, el soborno y la traición de los encargados de custodiarlo. Esto en lo que hace a petróleo. ¿Y cómo es la cosa en el área nuclear? ¿Cómo es el comercio nuclear? ¿Cómo es el flujo de bienes y servicios del área nuclear? En el área nuclear, como saben, luego de décadas de retroceso hay un revival. Esto está avalado por personalidades del mundo. En este momento hay unos 60, 70 reactores en construcción, la mayoría en China, y hay planeados otros 160 en particular, y esto lo va a decir mejor alguno de mis colegas en un rato. Las líneas de uranio natural tienen varios reactores planificados o en construcción, sobre todo en la India, donde hay 3 en construcción y 10 planeados. Rumania acaba de acordar con Estados Unidos la financiación para terminar Chernobyl 3 y 4. China ha hecho un acuerdo con Canadá para hacer 2 más, y en Estados Unidos están hablando de un combustible a base de torio, que sería para vender a los países en desarrollo, que por supuesto un combustible para el sistema CANDU. Y hemos visto que la capacidad de producción de agua pesada no es suficiente para esta demanda de reactores. ¿Y cómo es el panorama internacional para comprar y vender? Ahora sí, esto está regulado por el Nuclear Supplier Group, el grupo de proveedores nucleares, cuyas decisiones son publicadas por OIEA. Y básicamente hay condiciones para que un país pueda recibir insumos o servicios nucleares. Estas condiciones están incluidas en 17 artículos que tienen unos 50 incisos, es decir, hay por lo menos 50 condiciones, pero algunos de esos incisos tienen más de una condición para poder recibir insumos nucleares. ¿Y cuáles son los insumos nucleares? Bueno, desde uranio natural, pasando por uranio enriquecido, hasta plantas completas de enriquecimiento de reprocesamiento. Esto es solamente la lista 1. Hay una lista 2 que son de uso dual, que tiene otro tanto o quizá más. Las condiciones para que un país sea elegible, entre otras cosas, incluyen la firma de un protocolo adicional. Esto para Argentina y Brasil, por una cuestión muy puntual, que sería toda otra charla, está debajo de una espada de Damocles, porque el texto dice, mientras eso esté pendiente, mientras Argentina y Brasil, mientras un país no tenga un protocolo adicional firmado, valdrá un acuerdo regional que entre 2 países de contabilidad y control, es decir, algo que es igual a la BAC y solamente la BAC lo tiene. Pero bueno, esto nos lo dio el NSG por una cuestión política que alguna vez podemos comentar, pero es una espada de Damocles, porque esto en cualquier momento puede caer y nos pueden obligar a firmar el protocolo adicional. Y a mi juicio, la firma del protocolo adicional tipo, tal como está en este momento propuesto, implica la renuncia a un desarrollo nuclear autónomo y es un grave peligro, además, según mi opinión, para la soberanía. Las capacidades de enriquecimiento de uranio nos muestran que hay solamente 6 países que enriquecen de manera comercial en este momento,
que venden enriquecimiento, y China seguramente pronto va a tener la capacidad de hacerlo, pero en este momento está el mercado está controlado por estos 6 países. Entonces, en estas circunstancias parece difícil pensar en el uranio enriquecido como un commodity, francamente. Las capacidades nacionales vienen evolucionando, esto lo va a mostrar mejor Andrés Kreiner, a mí se me acaba el tiempo, pero vale la pena ver lo que pasa con el ciclo de combustible. En el año 94 teníamos todos estos pasos que los hacíamos, teníamos el ciclo de combustible cerrado, es decir, hacíamos todo excepto una pieza que es el TREX de Circaloy, que es un tubo gordo del cual lo laminamos todavía para fabricar las vainas de los elementos combustibles. Teníamos exploración, minería, metalurgia extractiva, elaboración de torta amarilla, conversión a O2, fabricación de combustible, la fabricación de la pegua pesada, que si bien no es rigurosamente de ciclo, la incluimos acá porque es una necesidad durante la operación y es una necesidad básica para empezar, al empezar la operación de la central. Tenemos el almacenamiento en piletas de combustibles quemados, el almacenamiento en seco y el desarrollo del repositorio final de alta actividad. En 2020 esta es la situación. La minería se cerró por cuestiones económicas primero y después por presiones medioambientales antinucleares, con lo cual se cerró también la metalurgia extractiva y la elaboración de la torta amarilla. El desarrollo del repositorio final también por cuestiones por acción antinucleares tuvimos que parar el proyecto. La exploración languidece porque todo el macrismo prácticamente no tuvo actividad. La conversión a O2 pureza nuclear está con problemas porque la planta está en Córdoba, está en el medio de Córdoba, se está planificando y llevando adelante un traslado a Formosa, pero hasta que no esté el trasladado a Formosa, esto está en y la fabricación de agua pesada de 2016 o 2018 está parada la planta, está sin mantenimiento y no sabemos en qué estado está, pero evidentemente una instalación que tiene amoníaco e hidrógeno dando vueltas, si no se mantiene, está en problemas. Lo único que queda firme es la fabricación de combustible, el almacenamiento de piletas y el almacenamiento en seco. Las conclusiones. No se puede descartar la posibilidad que los países centrales hayan realizado y realicen acciones tendientes a evitar que los países en desarrollo se industrialicen y elaboren sus propios recursos naturales. El control sobre los recursos energéticos, incluidas las tecnologías involucradas, es un medio idóneo para este fin. La energía nuclear se volverá imprescindible a partir del momento en que se comiencen a aplicar sanciones al uso de combustibles fósiles. La oferta del servicio de enriquecimiento de uranio está fuertemente concentrada y los oferentes se coordinan en una entidad con el argumento de la no proliferación de armas nucleares. El desarrollo de tecnologías de enriquecimiento de uranio es fuertemente desalentada, por decirlo de alguna manera, por los países poseedores de esa tecnología, ver los 54 de OIEA. Y nosotros con la tecnología CANDU tenemos todavía, estamos en condiciones de recuperar con relativamente poco esfuerzo y gastos menores las capacidades que nos permitirían un manejo autónomo de la energía nuclear, tanto en lo que se refiere a la fabricación de reactores de uranio natural como al ciclo de combustible de uranio natural. Y además el ejercicio de estas capacidades y oferta de trabajo, nacionalidad y ahorro de divisas. Entonces, no parece razonable permitirnos perder en este momento esas capacidades. Es hora, digo yo, de terminar con los retrocesos. Estamos haciendo una propuesta que le hicimos con el ingeniero Antunes y Andrés Kreiner, que ellos lo van a contar mejor seguramente, y muchas gracias. Acá está la bibliografía. Bueno, eso es lo que tenía para decirles. Les agradezco la atención y supongo que siguen los amigos. Muchas gracias, querido amigo Gabriel. Muy claros tus conceptos. Bueno, ahora le toca el turno al doctor Andrés Juan Kreiner. Es doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Técnica de Múnich, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y subgerente de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores en la Comisión Nacional de Energía Atómica, ex investigador asociado al Laboratorio Nacional de Boston, Estados Unidos, miembro del grupo de la Sociedad Internacional de Terapia por la Captura Neutrónica, asesor de la Organización Internacional de Energía Atómica,
sobre aceleradores y sus aplicaciones, y actualmente también es el presidente de una asociación para nosotros muy importante, que es la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Sector Nuclear, APECON. Querido amigo y compañero Andrés, te escuchamos. Muchas gracias, Ricardo, por la introducción y gracias por la invitación. Para ahorrar el tiempo, voy a ir directamente a compartir la pantalla. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de dedicar unos minutos a hablar no solo del futuro, sino un poquito del pasado reciente y también del presente, del sistema nuclear y de la generación de energía eléctrica de origen nuclear. Bueno, las premisas principales bajo las cuales creemos que deben analizarse en realidad todos los proyectos en nuestro país son que la Argentina necesita industrializarse, necesitamos crear empleos de buena calidad, necesitamos dinamizar las pymes y el mercado interno, necesitamos minimizar los gastos en moneda extranjera, esto le hace como sustitución de importaciones, necesitamos aumentar nuestra capacidad de exportación y además tenemos que asegurar la autosuficiencia energética y tecnológica. Estos son entonces los criterios con que hay que analizar los proyectos del sector y estos criterios están realmente en el ADN del sector. Desde siempre el sector nuclear ha tratado de seguir estos criterios. Bueno, el temario va a abarcar un breve viaje en el tiempo al 2014-2015 y básicamente quiero hablar de los logros recientes del sector nuclear, esto es de la central nuclear Atucha 2 y del proyecto de extensión de vida y su impacto socioeconómico en nuestro país. Y después el otro tema es hablar un poco de en qué países se sigue impulsando la tecnología CANDU, porque en los últimos años hemos escuchado voces alzándose, diciendo que esta tecnología es obsoleta, etcétera, etcétera. Y finalmente hacer algunos comentarios finales. Bueno, como todos sabemos, en el año 2014-2015, y no 2105, todo estaba en orden. Teníamos un proyecto nacional CANDU iniciándose dentro de un acuerdo más amplio con China que preveía también una central de uranio enriquecido y agua liviana, conocida por Hualong. Teníamos el CAREM en ejecución y también el RA10 y todo el mundo estaba conforme. Vino la pandemia amarilla, dilató el acuerdo tratando de encontrar corrupción y de posicionarse en las negociaciones, nada de eso se encontró, y en el 2018 vamos al FMI e inmediatamente se da de baja la línea de uranio natural y agua pesada, y es inevitable vincular estas dos cosas, dada la larga historia de los intentos por frustrar nuestra independencia tecnológica. Y aquí, en este momento, nace una lógica de confrontación, porque evidentemente frente a esta cancelación injustificable para nosotros, salimos muchos a defender esta tecnología y otros interpretan que esto va en menoscabo de la introducción de una nueva tecnología y a partir de ahí toda la discusión está teñida de esta lógica de confrontación. Bueno, también sabemos todos que a lo largo de 70 años la sociedad argentina logró generar un conglomerado científico, tecnológico e industrial que colocó a nuestro país en una posición importante y respetada a nivel internacional
en el terreno de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear y perinuclear. Ahora, a partir de esa decisión del 2018 del macrismo, hay una parte muy importante que corre un grave riesgo. Y esta parte está vinculada con la planta industrial de agua pesada que tenemos en Arroyito. Esta es una de las plantas más grandes de producción de agua pesada del mundo. Demandó en los 80 a los 90 una inversión de más de $1.000 millones y unos 800 millones de pesos más recientemente. Hoy en día, claramente, la inversión necesaria para una planta de este tipo sería mucho mayor. A lo largo de su historia, la planta produjo el total del agua pesada de la mejor calidad nuclear para nuestras centrales y exportaciones a Canadá, Estados Unidos y Corea, entre otros países. Está parada desde el 2017 y más de 350 trabajadores altamente calificados fueron despedidos. El plantel fue diezmado, queda del orden del 10% de aquel plantel original, un verdadero estrago. Y nosotros, aún sin ningún otro proyecto nuevo, necesitamos del orden de 300 a 400 toneladas de agua pesada para reposición para los próximos 30 años de nuestras centrales, y también es un insumo muy importante para los reactores de investigación que exporta INVAP. Y si se sigue permitiendo que la planta se degrade, terminaríamos importando agua pesada a valores impredecibles. Bueno, 20 años después del comienzo de la paralización de Atucha 2, que fue en mediados de la década del 80 ya, todos sabemos que en 2005, con un gobierno nacional y popular, se relanzó el Plan Nuclear Argentino con la decisión de completar el proyecto Atucha 2 con recursos nacionales. También veníamos de una supercrisis del 2001 en aquel momento. Y NASA fue el arquitecto, ingeniero y tecnólogo del proyecto. Ya en el 2011 podemos ver acá una foto muy estimulante de la parte superior del reactor de Atucha 2 con barras de control oblicuas y extremos de los elementos combustibles expuestos. Agradezco, esta es una gentileza del ingeniero Antúnez, como varias de las fotos que voy a mostrar. La bellísima nueva, también en agosto del 2011, de Atucha 2. Y acá vemos el complejo Atucha 1 y 2 después de la obra. La evolución del personal en la obra de la central de Atucha 2, acá se ve la evolución, y tuvo un pico máximo de casi 6.200 trabajadores en el 2010, 2,2 millones de horas hombre de ingeniería insumió este proyecto, y un 95% de esos millones de horas hombre de ingeniería fueron de origen nacional, 42 millones de horas hombre de construcción y montaje, un 99% nacional. Y ahora veamos cuánto costó el completamiento de Atucha 2. El proyecto insumió unos 3.380 millones de dólares equivalentes desde su inicio en el año 2006 hasta su puesta en marcha y entrega en diciembre de 2014. Estos dólares no se insumieron como tales, solo el 7,5% de esta suma se pagó en dólares por compra de bienes y servicios en el exterior. El 92,5% de la inversión se volcó íntegramente a la economía nacional. Atucha 2 fue mucho más que una obra, nos dejó una central para los próximos 60 años y fundamentalmente la recuperación de las capacidades de la ingeniería argentina para diseño y construcción de centrales nucleares de potencia y la recuperación de las capacidades de contratistas y proveedores locales. Bueno, ¿cómo sigue la historia? En el 2009 sigue la expansión del Plan Nuclear Argentino con la Ley 26.566, donde se prevén 2 centrales más, la extensión de vida para embalse y Atucha 1 y el desarrollo de la central de elementos modulares CAREN. En 2010
efectivamente da inicio toda la preparación del proyecto de extensión de vida de embalse. Acá vemos embalse previa a la extensión de vida con sus 600 megavatios y en el 2019 entra en servicio nuevamente con inclusive la potencia aumentada. Ahora voy a citar a ADINRA sobre el proyecto de extensión de vida, en particular una charla que nos dio el ingeniero Ricardo Bernal Castro en el Centro Argentino de Ingenieros, y quiero citar solamente esta frase: la participación de la industria metalúrgica nacional alcanzó casi el 100% de los suministros electromecánicos. Y en jornadas que organizamos en el 2019, a Peconea, en Bariloche, expertos de NASA nos dijeron que el 95% de los componentes nuevos del reactor fueron fabricados en la Argentina y que la participación de la mano de obra nacional fue del 96,5%. Nuevamente cito a ADINRA en relación al proyecto de extensión de vida: la conclusión más importante del PEF es que la fabricación local e instalación de equipos y componentes confirma que Argentina se encuentra en condiciones de construir una central nuclear de potencia de tecnología CANDU. Acá les muestro una tesis de este año hecha en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en donde Franco Sacheta estudió el grado de participación nacional en el costo de la obra. Empezó con un 40% con Atucha 1, Embalse llegó al 67%, y la estimación para la cuarta central CANDU que hace Sacheta es del 70% y coincide también con estimaciones de ADINRA. Si nosotros tomamos como costo total de la CANDU unos 5.700 millones de dólares, estos datos fueron dados por el comité de expertos que se constituyó en el 2016 para analizar las futuras centrales nucleares. El 70% de esta suma son casi 4.000 millones de dólares en pesos, dado que esta es una inversión local, y se vertirían en la economía argentina para reactivar el mercado interno, especialmente a muchas pymes avanzadas de ingeniería, montaje, metalúrgicas, metalmecánicas, electromecánicas, electrónicas e informáticas que se prepararon con la terminación de Atucha 2 y luego con el proyecto de extensión de vida de Embalse. Podemos decir entonces que el impacto socioeconómico del proyecto nacional CANDU sería un proyecto que maximiza la participación nacional y la mano de obra argentina, dinamiza la actividad del mercado interno y minimiza los gastos en divisas. Esto es exactamente lo que necesita nuestro país en este momento. Déjenme decir unas breves palabras ahora sobre la inserción y la perspectiva internacional de la tecnología PHWR, o sea, de reactores presurizados de agua pesada y de los reactores CANDU. Actualmente hay unos 50 reactores en el mundo. El desglose lo tenemos acá. Canadá tiene 19 de estos reactores. Canadá es el fundador, el inventor de esta tecnología, y hace poco anunció la inversión del Estado canadiense en el desarrollo de pequeños de reactores modulares, pero del tipo CANDU. Corea tiene 4, la India tiene 18 reactores derivados de la tecnología CANDU. A esta altura la India tiene su propia versión del CANDU. Hace pocas semanas puso crítico 1, tiene 3 más en construcción, más 10 planeados. El Parlamento indio hace muy poco ratificó que esta es la línea tecnológica principal de la India, por razones que vamos a comentar un poquito más adelante, entre otras. La Argentina tiene 3 de estas centrales, esperamos que tenga una más, pero además que tenga varias más, porque lo razonable es que la línea CANDU se expanda y perdure en el tiempo. De Rumania aprendimos que muy recientemente se han reflotado las 2 centrales de Chernaboda 3 y 4 en un acuerdo con Estados Unidos que va a financiar el 100%
de la terminación de estas centrales. China tiene 2 y tiene 2 más planeados con un acuerdo firmado recientemente con Canadá, y Estados Unidos hace poco anunció el desarrollo de un nuevo combustible en base a torio que cambiaría o está cambiando la posición tradicional de Estados Unidos en relación a la tecnología CANDU, que hasta ahora ha tratado de bloquear de una y otra manera. Por último, quiero decir que dado el enorme desarrollo futuro próximo de los candúes en la India, hemos estudiado cuidadosamente la capacidad de producción que tiene de agua pesada, y hoy por hoy no tiene suficiente agua pesada para abastecer a su programa, de manera que ahí tenemos una oportunidad que debe explorarse firmemente. CANDU y PWR, o sea, uranio enriquecido, son de hecho tecnologías complementarias. China, que no tiene mucho uranio, quiere usar las CANDUs como postquemadores, porque el combustible descargado, quemado de sus centrales de uranio enriquecido, puede ser quemado, puede ser utilizado todavía para seguir ordeñando energía con las centrales CANDU. Las centrales CANDU tienen una alta versatilidad en materia de combustibles nucleares por la economía neutrónica, entre otras. Esa es la razón por la cual nosotros podemos generar cobalto 60 en embalse, y tiene esta tecnología grandes perspectivas de innovación tecnológica, diseños avanzados como el S6, el Advanced Fuel CANDU Reactor, el Advanced Heavy Water Reactor y reactores reproductores en base a torio, que si los estudios que hay son correctos, esto abre una posibilidad de combustible ilimitado. Déjenme decir unas pequeñas palabras sobre el torio. El torio, aquí lo ven, es un elemento monoisotópico. El torio en sí mismo no es físil, pero es fértil porque por captura de un neutrón pasa al torio 233, que decae rápidamente al protoactinio y al uranio 233, y el uranio 233 es un material físil, mejor aún que el uranio 235 por razones que no puedo explicar en detalle, pero fundamentalmente porque la producción de residuos altamente radiotóxicos en el entorno del uranio 233 es mucho menor que lo que pasa con el uranio 238, que también puede servir para crear el plutonio 239 a partir del uranio 239, y ahí en las inmediaciones del plutonio hay una cantidad de elementos transuránicos de larga vida y muy radiotóxicos. Con esto, la World Nuclear Association da algunos datos de los posibles beneficios del torio. El ciclo del torio ofrece enormes beneficios en materia de seguridad energética a largo plazo, debido a su potencial de ser un combustible autosustentado. Esto significa que genera más de lo que consume. Es por ello una importante y viable tecnología que parece capaz de contribuir a generar un escenario creíble de largo plazo para la energía nuclear. El torio es considerado como la base de una fuente de energía muy abundante, accesible, limpia y segura. Torio es unas 3 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre. Hay yacimientos detectados en nuestro país y grandes reservas en Brasil. La Thorium Energy Alliance estima que hay suficiente torio en los Estados Unidos para generar el consumo eléctrico actual, total, por más de 1000 años. Hay muchos menos residuos de alta radiotoxicidad, como dije, hasta 2 órdenes de magnitud menos que en el ciclo convencional del uranio. Y comparando la cantidad de torio necesaria con carbón, el Nobel Carlos Rubia estima que 1 tonelada de torio puede producir la misma energía que 200 toneladas de uranio y 3.500.000 toneladas de carbón. Bien, voy entonces a mis comentarios finales y a las conclusiones. La envergadura y el impacto socioeconómico de la actividad nuclear justifican la continuidad y la expansión de la misma.
Tenemos que salir de la lógica de la confrontación y hacer una síntesis virtuosa. Argentina, como país nuclear y cuyo imperativo es industrializarse, debe mantener todas sus opciones abiertas. Candú, Wallón, Carem, etc. La tecnología Candú y sus evoluciones tienen un papel importante que jugar a nivel internacional. Y tenemos que volver al plan 2014-2015 modificado, y esto lo va a comentar en detalle el ingeniero José Luis Antúnez en la próxima presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, va a cerrar el ingeniero José Luis Antúnez. Es ingeniero electromecánico de la Universidad de Buenos Aires, exdirector gerente general de Nuclear, Sociedad Anónima, exdirector comercial y desarrollo de proyectos del grupo Pérez Compán, SABE Ingeniería y Construcciones, Sociedad Anónima. Es exgerente general de Transener, Sociedad Anónima, y expresidente de Nucleoeléctrica Argentina a cargo de la terminación de Atucha 2. Antúnez, lo escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Voy a compartir la presentación que voy a poner en pantalla en un instante. Ténganme un instante de paciencia, por favor. No hay problema. Agradezco la paciencia. Tuve un inconveniente con mi máquina principal, estoy con la notebook, y me olvidé de pasar la presentación a esta máquina. Pecado incorregible, pero bueno, espero que sea disculpable por parte de ustedes. Fundación Excelencia, acá la tenemos. Ya está abierta y con un poco de suerte debiera estar en vuestra pantalla. ¿Está? Todavía no. Todavía no. Vamos a ver. Presentación. Bueno, a ver, un instante. No hay problema. Sí, a mí me da problema, me da calor lo que está pasando. A ver. José Luis, si vos querés la puedo pasar yo, que la tengo. Y vos me vas diciendo cuándo pasar, si no podés. Ya está apareciendo. ¿Vamos bien? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Bueno, Sí, muy bien. un poco Ahí más está, y lavo mi pecado original. No, Sí, nada, sí, hace bien. 6 años esperamos la central, no es nada. Bueno, Bárbaro. estamos ya entonces, obviamos la presentación. Muchas gracias por haberme invitado, junto con los dos colegas con quienes venimos trabajando hace más de un año juntos, en una simbiosis interesantísima por nuestra diferente formación y distinta procedencia, pero con el mismo entusiasmo por el progreso de la patria a través del programa nuclear y de la industrialización. Bueno, vamos a hablar un poco de los fierros, es decir, en qué activo hemos invertido, atrás de qué pusimos la plata y cómo está la situación, y finalmente nuestra propuesta para hacia dónde podríamos ir en la situación actual. Bueno, antes que nada, casi todos los que están acá saben bien lo que es una central nuclear, pero por si hay alguien que es de otra disciplina dentro de empresas energéticas, una central nuclear no es otra cosa que una central convencional de vapor, en la cual el vapor necesario para hacer girar la turbina y producir la energía eléctrica
en vez de generarse con energía producida en el seno de la cámara de combustión de una caldera, se produce en un reactor nuclear. Esto está muy esquematizado en este pequeño dibujito muy sencillo. Acá está el reactor, donde se produce una gran cantidad de calor, se lo extrae con agua a alta presión y temperatura y se lo manda al equivalente de la caldera. Esta U que hace este agua es la cámara de combustión, el equivalente de la cámara de combustión de la caldera. Del otro lado de esos tubos están aquellos que se genera el vapor, y el vapor de allí va a la turbina. Si miramos esto desde estas dos líneas azules a la derecha, estamos en Costanera, digamos. Estamos en una central convencional normal. Gira la turbina, gira el generador, produce energía eléctrica, se enfría con agua de algún lado o con una torre de enfriamiento. Como todas las centrales térmicas, la central nuclear es un eslabón del ciclo de combustible. Lo mismo pasa con las centrales de carbón, con las de gas y con todas las que puedan pensar al respecto. Hay dos clases de combustible, el nombre ha aparecido en varias de las presentaciones precedentes. Uno es el uranio natural, que es usar el uranio como proviene de la naturaleza con correspondiente tratamiento físico, pero sin cambio de su naturaleza. Y el otro es el uranio enriquecido, que es el uranio natural, contiene el elemento físil, como lo definió recién con precisión Andrés, que es el U-235, junto con una gran cantidad de uranio estéril, que es el 238, que es el que mencionó que potencialmente podría hacerse fértil, pero es mejor hacerlo con el torio. Entonces, esta concentración en el uranio natural es de menos del 1%. En cambio, se la puede llevar a una concentración del orden del 4 o 5% para utilizarlo en reactores de este tipo que usan uranio enriquecido. Bueno, ambas centrales, cada un tipo de centrales tiene su planta asociada en conjunto a la industria nacional de una planta de producción de agua pesada para el ciclo de uranio natural, con lo cual se alcanza a tener todos los elementos que se necesitan para producir el reactor y hacerlo andar. Y la planta de uranio enriquecido necesita una planta en la cual se enriquezca el uranio. No hay tiempo hoy para hablar de la diferencia entre ambas plantas, eso lo podemos hablar otro día. Bueno, entonces, sabiendo esto sobre las centrales nucleares y sabiendo que la primera que entró en servicio comercial en el mundo fue en 1954, la Argentina ya aún antes de eso, recuerden que la primera explosión nuclear fue en 1945 y la primera reacción en cadena nuclear fue en 1942. Así que muy poco tiempo después de eso, la Argentina, antes de que hubiera una producción de energía en el mundo de origen nuclear, creó la Comisión Nacional de Energía Atómica para asegurar la capacidad autónoma y soberana en energía nuclear. Ese fue el encomillado, verbal mío, corresponde a la redacción del documento original de creación de la comisión. 18 años más tarde, ya la Argentina había avanzado muchísimo, ya tenía sus primeros reactores de investigación y ya decidió que era tiempo de construir una central nuclear de tipo comercial. Y así es como en 1968 se llega el contrato para la primera central nuclear y en ese momento la Argentina selecciona qué tipo de ciclo iba a utilizar para su combustible. Y tomó el camino lógico de la elección. Aquellas naciones con propósitos pacíficos, su elección lógica era el camino del uranio natural y el agua pesada, donde las inversiones en las plantas periféricas, particularmente la de agua pesada, son mucho menores, muchísimo menores, que en las plantas de enriquecimiento de uranio. Aquellas naciones
que tienen construidas plantas de enriquecimiento de uranio para sus programas de defensa o de ataque, según como desee uno calificar al programa de producción de explosivos nucleares, ya tienen amortizada y pagada por su entorno de defensa la planta de uranio enriquecido. Es por eso que los reactores de uranio enriquecido son mucho más numerosos en el mundo que los de uranio natural. Ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? Si hay muy pocas naciones que producen explosivos nucleares. Es cierto, en rigor son solo 5, más un par que andan escondidos por ahí, pero no tienen centrales, así que ni siquiera vale la pena identificarlo porque la cuenta es inútil. Esos 5 naciones que tienen plantas de uranio enriquecido que fueran pagadas por su programa de producción de explosivos, son las dueñas hoy del 60 y tantos % de las centrales nucleares que hay en el mundo. Es decir, cada una de ellas tiene muchas centrales de uranio enriquecido, empezando por los Estados Unidos, que tiene 100 de ellas. Bien, elegido que fue el ciclo de uranio natural y agua pesada, que para naciones con tecnología media es perfectamente accesible, y lo ha sido, siguiendo el ejemplo de Canadá, la Argentina se decidió por este tipo de ciclo, y en el 74 puso en marcha Atucha 1, que fue la primera central nuclear de Latinoamérica, algo muy interesante. Vieja discusión con los colegas brasileños porque ellos creo que llegaron 5 meses más tarde, pero bueno, esto es como la carrera de auto, que llega primero, no hay reversión de la carrera. Bueno, y lo interesante es que esta central no fue producida por los canadienses, ni siquiera es del diseño canadiense, Candu, Atucha 1, es un diseño alemán, porque Alemania en aquel momento tenía centrales de uranio natural, Francia también. Así que fue una construcción de Siemens. Muy bien, continúa el tema, se construye Atucha 1, sigue andando hoy, 46 años después y a la perfección, y se está pensando en extenderle la vida por otros 25 años más. En el 74 mismo se contrata la segunda central, y es así con Canadá, es la central Caldú. Y ya la Argentina en el periodo entre el 68 y el 74 sobre contratos de centrales había aprendido mucho, y en este contrato se exigió la transferencia de la tecnología a la Argentina, cosa que ocurrió en el contrato mismo. Tengo la suerte de tener una copia del viejo original. Se firmó en marzo del 74, en el cual se transfirió la tecnología Candu a la Argentina para su libre disposición y para replicarla cuantas veces quisiera dentro de su territorio nacional. Lo único que prohíbe, naturalmente, Canadá a la Argentina es que reexporte la tecnología que él mismo le vendió compitiendo contra él mismo. Muy bien. En los años 70 y 80 se desarrolló, ya lo dijo muy bien Gabriel, la minería y la producción de uranio natural, y nos autoabastecemos de combustible para las 2 Atuchas, embalse y cuantas centrales más de uranio natural puedan venir. En el 79 se firma un contrato con Siemens por una central Atucha 2 con la tecnología Siemens, distinta de la Candu, con muy alto contenido local dentro de un programa de 4 centrales y con la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el arquitecto ingeniero del proyecto. Fue un contrato muy interesante de paquetes de suministro alemanes con transferencia de tecnología y participación de la comisión en el arquitecto ingeniero del proyecto, cosa que no había sido en embalse. Recién asumió ese rol al final, cuando ya se estaba terminando la central. En el 84 entra en servicio embalse, sigue funcionando a la perfección. Después vuelvo a mencionar la extensión de vida que le hicimos, que ya la explicó muy bien Andrés.
Y lamentablemente el programa de 4 centrales naufraga rápidamente, y no solo eso, sino que naufraga rápidamente la primera, porque en el 87 comienza a paralizarse el proyecto Atucha 2. En el 88 se produce el evento que para mí es más importante de esta fase, después de haber recibido la tecnología CANDU como evento importante. Se estropean los internos del reactor de Atucha 1, Siemens se niega a repararlos, se niega elegantemente a hacerlo, pasando un presupuesto por 6 veces el valor de lo que pensaba hacer, de manera que resultaba prohibitivo afrontarlo, y la CONEA le dijo, bueno, mire, ya ha vencido la garantía de la central, nosotros sabemos fabricar elementos, así que lo vamos a hacer nosotros, y lo hizo sin la intervención del diseñador original. Estos fueron los pantalones largos de la Argentina en cuanto a tecnología de centrales de uranio natural. Bueno, al mismo tiempo se había comprado la planta para producir agua pesada, el elemento esencial para la autosuficiencia que faltaba, y eso se completa en 1994. En 1994, Argentina ya tenía todo lo que enunció Gabriel Barceló respecto a la autosuficiencia para el ciclo de combustible de uranio natural. En ese mismo año se crea Nucleoeléctrica con un propósito ajeno al que, afortunadamente, al que finalmente resultó. Se la creó para privatizarla. Ese fue el origen de que se la desprendió de la CONEA junto con sus activos y con la tecnología de las centrales, es decir, por arrastre, la tecnología CANDU pasó a ser propiedad de Nucleoeléctrica Argentina. Y en el 95 ya se produjo la paralización total del proyecto Atucha 2, muy poco tiempo después. Transcurrieron 2 años, transcurrió 1 año, y esta era la situación al año siguiente. Tendría que haber puesto 1996. El país tenía 2 centrales nucleares en funcionamiento, Atucha 1 y Embalse, y una central paralizada, Atucha 2. Y era autosuficiente para el ciclo de combustible de uranio natural y agua pesada. Es decir, y esa autosuficiencia y la capacidad de manejar la tecnología CANDU y la capacidad, y que se probó después, de completar Atucha 2 con la tecnología alemana, seguía estando disponible. Bueno, los 10 años siguientes, muy tristes, así que no he puesto nada en como esta es una presentación optimista, pues tratamos de tender un puente entre las tendencias y ofrecer algo razonable para el futuro. Los paso de largo. Bueno, en el 2005, con un gobierno nacional y popular, como bien se dijo, el de Néstor Kirchner, se toma la decisión de completar el proyecto Atucha 2, y con los mismos pantalones largos con que se había reparado Atucha 1, se dijo, el proyecto lo completamos nosotros como arquitectos, ingenieros y tecnólogos. Bien, y así fue como comenzó Atucha 2, que Andrés tuvo la amabilidad de hacer la presentación completa, lo cual me ahorra dar detalles sobre Atucha 2. Bueno, en el 2009, convencido el gobierno que Atucha 2 se terminaba, se decidió reemplazar el viejo plan nuclear, que ya no servía para nada como plan, que era el de 4 centrales de tipo Atucha 2, una tras de otra. ¿Por qué no servía para nada? Ese es un tema interesante. ¿Y se podría haber recuperado? No. Lamentablemente, porque por lo pronto el diseñador original desapareció en el año 2000. Siemens Nuclear, que se llamaba KBU, desapareció en el año 2000. Y segundo, porque al completar Atucha 2, ya teníamos, o estar a 4 años de completarla, ya teníamos más o menos la cuenta de cuánto iba a salir terminarla, y ya habíamos llegado a la conclusión de que el reactor alemán es
muy bueno, es una excelente máquina alemana, pero es mucho más caro que un Candu. Así que no tenía sentido basarse en resucitar el viejo plan nuclear. Así que se hizo uno nuevo, que es la Ley 26.566, que establece hacer 2 reactores más y una cantidad de temas conexos que no voy a desarrollar, excepto mencionar la extensión de vida para Embalse y Atucha 1, pero también se agrega el proyecto CAREM y otra cantidad de elementos. Pero mantengámonos dentro de las centrales nucleares de potencia. El año siguiente, ya la Secretaría de Energía decide que analicemos, hablo en primera persona ahora, pues yo estaba en NASA ya desde el 2005, que analicemos el hecho de que era momento ya de analizar la posibilidad de una central de uranio enriquecido. Muchas naciones empezaron con el uranio natural y tiempo después, algunos muy poco tiempo después, algunos otros más tarde, pasaron a también incorporar el uranio enriquecido. Ese análisis se realiza en el periodo 2010-2013, fines del 2010. En el 2010 también se inicia el proyecto de extensión de vida de Embalse. En el 2014, a mitad de año, pusimos en marcha Atucha 2 y ya se la entregamos al operador y alcanzó plena potencia en febrero del 2015. Y ocurre otro hecho no estrictamente relacionado con las centrales nucleares, pero está contenido el tema de las centrales nucleares con ellas, el histórico acuerdo país-país con la República Popular China, que si la memoria no me falla, se firmó en agosto del 14, julio o agosto, y que fue aprobado por los congresos de ambas naciones. Por lo tanto, para nosotros hoy es la ley 27.122. Este proyecto establece la posibilidad de adjudicar directamente, si se encuentran condiciones ventajosas de precio y financiamiento concesional, los proyectos entre las naciones miembros. Y ahí se avanza entonces con incluir el primer reactor de uranio enriquecido en el Plan Nuclear 2014, que mencionó Andrés. El Plan Nuclear 2014 habla estrictamente de las centrales de potencia. Y dice, bueno, primero nosotros proseguimos con nuestra línea habitual. Vamos a hacer un proyecto nacional con la tecnología CANDU, que es de nuestra propiedad y en el cual somos absolutamente autosuficientes. Y vamos a negociar dentro del marco de la ley 27.122 con China para la provisión de un reactor de uranio enriquecido y agua liviana, conocido por su nombre de hoy, Hualong, ambos proyectos con financiación concesional china. Es decir, la China, naturalmente, como buen vendedor, accedió a incorporar la financiación del proyecto nuestro propio dentro del acuerdo país-país, puesto que estaba vendiendo su producto tecnológico. Debo aclarar que el reactor Hualong había sido ya preseleccionado como reactor aceptable de uranio enriquecido por un comité de calificación que funcionó, creo, entre los años 2011 y 2013. Bueno, en el 2015, como dije, Atucha 2 entra en servicio comercial y en el 2015 también se inician las tareas del proyecto CAREM, del cual hoy no hemos hablado por no ser central de potencia, pero finalmente es el prototipo de lo que va a ser la primera central de potencia de diseño puramente argentino. Bueno, entonces, ¿cómo era la situación al terminar el 2015? Bueno, teníamos Atucha 1 y Atucha 2 ya funcionando.
Embalse, ya en el 2015, en extensión de vida, volvió al servicio 4 años más tarde, en el 2019, así que teníamos las 3 centrales plenamente, 2 de ellas en operación y una de ellas en extensión de vida. Además teníamos todo el clúster que hablamos sobre las plantas accesorias al ciclo de uranio natural, la planta de agua pesada, la planta de conversión de Dioxitec, puse la que está en construcción en Formosa, como bien dijo Gabriel, todavía algunas operaciones las tienen en Córdoba, y por último la fábrica de combustible y componentes de Conuar en Ezeiza. Bueno, ¿qué más teníamos? Teníamos la propiedad de la tecnología CANDU, todas las plantas del ciclo, las capacidades recuperadas de NASA como arquitecto e ingeniero, capacidades recuperadas y desarrolladas del clúster de proveedores y contratistas nacionales. La autoridad regulatoria nuclear estaba licenciando ya la extensión de vida de embalse, así que con amplia experiencia en el tema, y 30 años de excelente experiencia operativa de embalse y el proyecto. Bueno, ¿cuánto dinero pusimos atrás de esto? Este es un plan muy largo que comienza en 1968. Ni se me ocurriría tratar de hacer contabilidad proyectada desde el principio de las inversiones hasta ahora. Creo que es una tarea para un ejército de contadores y de computadoras durante 3 años. Hay que recordar que desde el 68 acá la moneda argentina perdió 13 ceros, así que las cifras contables de hace 30 años no tienen mucha significación. Lo que hice fue hacer una estimación en el reverso de un sobre y decir, bueno, terminamos con 1.800 megavatios instalados de tecnología de uranio natural. A eso le asigné el valor normal por megavatio instalado. E hice una cuenta que el 40% de eso se había ido entre el desarrollo tecnológico y las plantas periféricas. Y esto me lleva a una estimación entre los 15 y 20.000 millones de dólares fue lo que la Argentina puso en su plan nuclear para obtener esto en cuanto a centrales nucleares. No cuento, por supuesto, lo que puso en investigación y otros desarrollos, como el médico, por ejemplo. Bueno, así que teníamos una linda inversión atrás de estos fierros. Bueno, ¿qué les pasó a estos fierros de ahí en adelante? Cambió el gobierno, se siguió trabajando en negociar con China los contratos para la central Hualong y el proyecto nacional para financiamiento, y se prosiguió trabajando e invirtiendo en el proyecto nacional, porque el proyecto nacional se lanzó en el 2015 y se prosiguió durante el 16 y el 17. Así que había ya mucha inversión en ingeniería, preparación, se había comprado el terreno, y había un avance patrimonial importante, medido en unos cuantos millones de dólares. Pero aparece una decisión, como dijo Andrés, justo en la época de firmar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y, oh sorpresa, se cancela el proyecto nacional y se decide seguir únicamente con el proyecto Hualong de uranio enriquecido. Y se anula el Plan Nuclear 2014, de hecho. Y además, la forma de contratación del proyecto Hualong que se estaba negociando con China, que era un tema de paquetes de suministro y el arquitecto ingeniero compartido entre la compañía nuclear china y Nucleoeléctrica, se notifica a la parte china que no iba a ser así, que debían cotizarlo llave en mano y que el rol de NASA pasaba a ser exclusivamente el de propietario y operador. No
contentos con esto, se anuló el pedido de licenciamiento, la RN, para la construcción del proyecto Nacional Candú, y además las inversiones hechas en el mismo, que no tengo la cuenta exacta, pues unos cuantos millones de dólares, se enviaron a pérdida en NASA. Es decir, se bajó del patrimonio lo invertido en el proyecto. Muy bien. Con esto, en mi opinión, se han tirado por la borda más de 50 años de inversión en el ciclo de uranio natural, que señalo con expresión sorprendida, es lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos 3 centrales de uranio natural funcionando, una de ellas con 60 años de vida por delante, la otra con 30 de vida por delante, nuevos, más la posibilidad de extender otros 30 más, y Atucha 1, la decana, la anciana, con una extensión de vida de 25 años. ¿Cómo podemos abandonar esta tecnología y considerarla no licenciable? Es decir, hemos agredido a la inversión gigantesca que hemos hecho innecesariamente y sin ninguna razón. Si lo que se quería era seguir con el proyecto Wallón, bastaba poner en hold el proyecto nacional. Perfectamente se hubiera podido cumplir el objetivo propuesto, si es que el objetivo propuesto era continuar solo con el Wallón. Ahora, si el objetivo que se proponía era seguir con el Wallón, pero destruir la tecnología de uranio natural y agua pesada, lo consiguieron. 2020, situación. Bueno, está claro que pues, están los diarios que continúan las negociaciones con China por el proyecto Wallón, y también es claro, porque lo escuchamos todos los días, y que se ha implantado, en especial entre el sector nuclear, una antinomia supuesta entre el proyecto Wallón versus el proyecto nacional. Esta es nuestra triste situación hoy. Bueno, hemos formulado una propuesta superadora. Olvidamos un poco esta grieta, esta supuesta antinomia, y también no podemos ignorar que la Argentina de hoy no es la misma que la Argentina del 2014. Claramente sabemos que aquel plan nuclear 2014 no se puede retomar tal cual estaba, porque requería hacer las 2 centrales simultáneamente. Y con nuestras posibilidades financieras de hoy, parece muy difícil hacerlo, por no decir imposible. Tengan en cuenta, en primer término, que si uno quiere continuar con el proyecto nacional y no consigue una fuente de financiamiento externo, lo tiene que financiar con el presupuesto nacional. Y segundo, algo que mucha gente olvida cuando dice alegremente: el proyecto está financiado por los chinos, con referencia al Wallón. Es cierto, el financiamiento concesional ofrecido por los chinos es excelente, y la tasa resultante es mucho menos que la mitad de la tasa de la tasa de primera línea, ni hablar de la tasa que tiene que pagar la Argentina hoy. Pero no financia el 100% del proyecto, financia el 85% del proyecto. El 15% lo tiene que contribuir par y paso el propietario, es decir, la Argentina. Y además está claro, como cualquier contrato llave en mano, que los gastos del propietario están a cargo del propietario, y son otro 10% más. Así que aún hacer solamente el proyecto Wallón es ya aceptar un estrés muy importante por las finanzas nacionales. Entonces, nosotros asumimos que el proyecto se contratará con China. Está incluido en el proyecto de presupuesto 2021. La cifra que está en la autorización de endeudamiento es exactamente la cifra por el 85% de la inversión. Así que no cabe duda que la decisión del Poder Ejecutivo es
terminar esta contratación con China de una buena vez, a lo cual no ha de ser ajeno que China, algo inconcebible hace 30 años, es hoy el principal socio comercial de la Argentina. Ha pasado a Brasil como principal socio comercial. Entonces, con respecto al proyecto nacional, nosotros lo que proponemos es recuperarla en el marco de la C26566 y preservarla para su utilización posterior. ¿Qué creemos que debe hacerse para tener, en lugar de tirar a la basura, como se ordenó el proyecto tecnológico de uranio natural, cómo hacemos para preservarlo cuando podamos usarlo? Bueno, ahí nuestra propuesta detallada es la siguiente. Para recuperar la tecnología, basta con hacer 3 cosas. Anular el acto administrativo del año 2018 que canceló el proyecto nacional, recuperar la documentación y, por último, recuperar la planta que es esencial para los proyectos de agua pesada. Pero además les recuerdo que es esencial tenerla para producir autónomamente el agua pesada para las centrales que están en funcionamiento. Las centrales tienen un consumo de agua pesada. La carga inicial, que es mucha, no se gasta todos los años, pero hay un consumo importante que hay que reponer periódicamente. Las 2 primeras actividades son gratis, son temas administrativos. Anular un acto administrativo, recuperar documentación, no tiene costo. Y en cuanto a la inversión que requiere la planta de agua pesada, la cifra de inversión de reposición es cierta, es hoy de $2.000 millones, pero nosotros estamos con muchísimo menos, pero muchísimo menos de eso. 1/100 de eso. En 2 años alcanzaría para ponerla en condiciones de estar preservada, y si le agregamos la preservación del cadre de operadores que va a ser necesario, estamos añadiendo también muy poca cosa más. Así que frente a las inversiones que estamos hablando de lo que va a costar el proyecto Hualong a la Argentina directamente, aparte de lo que financian los chinos, esto es nada. Y bueno, se nos ocurrió además decir, bueno, la preservamos. Eso está bien, es una actividad encomiable. ¿Cuándo la vamos a volver a usar? Y bueno, ahí proponemos reprogramar la ejecución del proyecto nacional. Sabemos que no se puede decir volvamos al plan 2014. En realidad se largó el proyecto nacional, ya se había largado casi un año antes que el Hualong, así que a eso no se puede volver. No hay forma. Entonces, la situación de hoy es más que triste, es catastrófica en cuanto a finanzas y capacidad de inversión del Estado Nacional, pero también queremos creer que, habiendo una administración distinta y procurando el desarrollo del país, en algún momento podría volver a haber recursos o financiación obtenida de otra forma para pensar en retomar el proyecto nacional. Entonces acá pensamos también, pero el proyecto nacional, si lo hacemos con la programación habitual, suponiendo que lo larguemos dentro de 3 años, los fabricantes locales no van a quedar ni rastros de ellos, puesto que lo que el proyecto Hualong va a contribuir a la industria manufacturera nacional es realmente muy poco. Entonces, nosotros proponemos programarlo a la inversa de lo que uno programa siempre las obras. No comenzar por las obras civiles, sino cuando haya algo de fondos en pesos, destinarlos a la ejecución de la ingeniería y adquisición de los componentes de manufactura local. Con esto pretendemos recuperar al gran perdedor entre los stakeholders de la construcción nuclear, que es la industria manufacturera electromecánica. ¿Por qué es el gran perdedor? Porque ejecutando el proyecto Hualong, algo comprará localmente, pero ciertamente no la proporción que se compra para el proyecto nacional.
pero evidentemente los ingenieros locales van a tener trabajo en las actividades de construcción y montaje, y lo mismo va a ocurrir con los operarios de la industria de la construcción. Así que los recursos para construcción y montaje van a estar ocupados y no debieran ser una preocupación, pues están haciendo un proyecto gigante. El Wallón es un proyecto gigante. Pero los que no van a estar ocupados son los industriales electromecánicos y sus operarios, sus técnicos y sus ingenieros. Entonces, esta reprogramación al revés, que parece un poco ofensiva a la vista de cualquiera de nosotros que hemos programado obras toda la vida, es una situación adecuada y además tiene un beneficio adicional, que es que ecualizaría la utilización de los recursos de construcción y montaje. Porque si conseguimos enganchar una cosa contra la otra, en el momento que el Wallón empiece a liberar recursos de construcción de las primeras fases de obra civil, que será dentro de unos 3 años, ya se pueden aplicar a la construcción del proyecto nacional. En eso confiamos. Y con esto le doy las gracias y seguramente me excedí en el tiempo, pero traté de comunicarlo lo más rápido posible. Paro el share, Ricardo. Bueno, antes de las preguntas, yo quiero infinitamente agradecer a estos 3 disertantes. Para nosotros es un lujo poder escuchar esto, poder escuchar hablar del proyecto nacional, de la independencia, de la ciencia y de la tecnología nacional, del área nuclear. Y creo que esta charla por lo menos sirvió para clarificarnos más y que el daño social de la desinformación que está en todo momento trabajando para confundirnos no pueda lograr el objetivo, que es lo que nos ha explicado muy bien el ingeniero Antúnez y los otros 2 disertantes. Tenemos que bregar, tenemos que luchar, tenemos que aprovechar, tenemos que apoyar que el desarrollo, el glorioso desarrollo de nuestra ciencia nuclear en la Argentina siga formando futuros profesionales y que los jóvenes de hoy en la Comisión Nacional de Energía Atómica escuchen esto, porque ellos son el futuro. Aprovechemos que todavía están los maestros. Muchísimas gracias infinitamente a Gabriel Barceló. Muchísimas gracias Andrés Keiner. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias don José Antúnez. Un honor. Gracias. Ahora sí, Bueno, van a venir las preguntas. tenemos algunas preguntas. Una va dirigida al ingeniero Antúnez y preguntan, en función del convenio firmado con Canadá en el 74, si Argentina nunca podría exportar candú. En teoría, no. Pero, a ver, es algo muy elemental. Nadie le va a dar una tecnología por una única central y además permitirle que después exporte todo desde que haga la gana, la que a uno se le dé la gana, compitiendo consigo mismo. La Argentina puede replicar el candú en su territorio nacional tantas veces como quiera, y lo que sí puede hacer es, si la exportación es en un área en la cual nosotros podemos contribuir, ver qué pasa, de asociarse con los canadienses. Eventualmente hay una relación cordialísima con los canadienses, ancestral, desde la firma del convenio del 74, firma en la cual estuve. Pero el convenio es para uso en el territorio nacional. Bien, perfecto. Después tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál es la contribución en el corto y mediano plazo de una central Wallón al problema de la restricción externa? Dice, ¿no? Diferencia con la candú. A ver,
la contribución de una central comprada llave en mano es totalmente distinta de una hecha con alto contenido local. Así que la contribución al contenido local del proyecto Hualong, yo estimo que en vez del 70 y algo % que alcanzaríamos con el proyecto nacional, será del orden del 40%, que es lo que creo que va a ser contenido nacional. El 35%, que es lo que habitualmente es construcción y montaje, y quizá un 5% más en concepto de algunos componentes que provean localmente. Así que es menor que la del proyecto nacional, claramente. Sí, yo quisiera agregar algo. Sí, adelante. Permiso. Cada dólar que uno saca del país para pagar algo afuera contribuye a la restricción externa. Porque lo que se trata de restricción externa es cuando te dan $100 para seguir comprando insumos para tu industria, ¿no? Esto es lo que hace Stop and Go. O sea, cuanto más proporción de valor agregado se haga en la Argentina, menos divisas se sacan hacia afuera y menos se contribuye a la restricción externa. De ese punto de vista me parece que está clara la diferencia, tiene que ver con los porcentajes de valor agregado en la Argentina, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Podría agregar algo? Sí, sí. Naturalmente, al comprar un proyecto llave en mano también, con semejante financiación concesional, uno, aportando el 25% del valor total, se está haciendo de la producción del 100%. Así que desde el punto de vista del business case, digamos, uno comienza a producir y obtiene frutos más rápido. Eso es evidente. Pero claramente en desarrollo, lo que da desarrollo es lo que se importaba fabricarlo acá. Esa fue lo que dijo, creo que Andrés, están los genes nuestros. Y yo vengo de la industria privada nuclear. Mi primera incursión en el Estado fue en el 2005. Pero los privados teníamos exactamente el mismo gen. Hagamos acá la cosa. Y así fue como hicimos el contenido que se hizo en Embalse. Y con ese gen hicimos Atucha 2 con el 92% de recursos nacionales. Y esa plata quedó acá. También Andrés quiere agregar algo, creo. Sí, no, un breve comentario sobre el tema de la exportación. Creo que vale la pena decir que la Argentina, a través de sus empresas, en particular Conuar, está exportando, digamos, equipos e insumos de tecnología Candú para otros países, en particular a la India. O sea que una industria nacional fuerte que ha dado continuidad a la tecnología Candú también puede contribuir a la exportación de bienes de alto valor agregado a través de esa vía. Y por último, quizás algo que habría que ver es la asociación con Canadá en el ámbito latinoamericano. Esto, por supuesto, es más hipotético que lo primero, pero me parece que lo primero es un elemento que también hay que tener en cuenta. Bien. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería el sitio de emplazamiento pensado para las próximas centrales? Adyacente a las dos Atuchas. Perfecto. Ese es el terreno que está comprado para el proyecto. Falta licenciarlo, por supuesto, obtener la aprobación ambiental, la aprobación social, pero la idea es hacerlo en 125 hectáreas, creo que eran, que se compraron al lado de las Atuchas. Perfecto. Bien, otra pregunta es, ¿el proyecto Hualong es para construir un reactor de uranio enriquecido? Si nosotros no tenemos tecnología para enriquecer uranio, ¿esto no implica la pérdida de divisas y la dependencia extranjera de la adquisición de este recurso? Total. Gabriel, Sí. Esta es para vos. Sí, claro, bueno, esa es la base de la charla mía. Es decir, digamos, estoy convencido que técnicamente podemos adquirir la capacidad de
enriquecer uranio a nivel industrial, porque ustedes recuerden que tenemos una capacidad de uranio de enriquecer a nivel planta de demostración en Pilcanilleu, que está parada de 2016, no sabemos en qué estado está, y que es una planta de una tecnología antigua que es mucho más cara porque consume mucho más energía. Lo que pasa es que cuando se hizo Pilcanilleu, había un proyecto para hacer dos plantas, dos módulos que iban a dar una capacidad semi-industrial que es suficiente para asegurarse el suministro de parte de los países que producen enriquecimiento. Pero lo concreto es que pasaron 38 años y no lo pudimos hacer. Por otro lado, tenemos hace unos 13, 15 años un desarrollo de unas centrífugas y no hay un proyecto, no hay un prototipo que funcione todavía. Y entonces es preocupante, yo estoy seguro que podemos hacer, pero lo que pasa es que no se ha hecho. Entonces vamos a jugarnos, a apostar a que vamos a tener capacidad soberana de enriquecer uranio dentro de unos años y tirar en ese trance la capacidad que sí tenemos, que ya lo tenemos produciendo. Esa es la base de la charla mía, precisamente. Esto no quiere decir que tengamos que parar el desarrollo, enriquecimiento. Pero si yo fuera a renunciar al uranio natural, lo haría con tranquilidad solamente si tuviera una capacidad industrial de producir enriquecimiento de uranio. Tengas en cuenta que todo el proceso, todo el proyecto de Pilcanilleu llevó 5 años, desde que se tomó la decisión hasta que se estaba funcionando la planta de demostración. Creo que hay diferencias y bueno, además hay que tener en cuenta que sobre esto hay una presión muy grande de los países desarrollados que hacen todo lo posible para que no haya nuevos enriquecedores en el mundo. No hay más que leer el INCIRC 254 de OIEA para ver el nivel de compromiso que tienen los países que sí tienen la capacidad para evitar que otros la adquieran. Perfecto. Hay otra pregunta que sería para Andrés o José. ¿Percibieron receptividad del gobierno nacional a esta propuesta con perspectivas actuales? Es decir, ¿está interesado el ministro en preservar la tecnología y continuar con Candú con la programación al revés? ¿Querés que diga? Dale, José, contestá vos y yo después complemento. Bueno, hemos encontrado muy buena recepción tanto del ministro Culfas como ahora en algunas otras conversaciones gubernamentales. Así que interés hay. Claramente la expresión de este gobierno es la de propender a la recuperación industrial nacional. Veamos si la idea nuestra para materializarlo a un costo razonable funciona. Andrés, si querés. No, sí, yo no hay mucho más para agregar. Realmente nosotros tuvimos una muy buena interacción con el ministro Culfas, que es un industrialista que comprendió y, digamos, adhirió, creo, fervientemente a la idea, porque está en línea con todo lo que él y también todo el resto del gobierno predica, ¿no? O sea, una de las máximas verdades es la recuperación de la industria nacional y la industrialización, de manera que en eso no hay ninguna duda. Hay un cuello de botella que, si somos optimistas, podemos pensar que va a ser transitorio. Por eso que en mi charla yo enfaticé que la Argentina en el 2001 colapsó. Estábamos en una crisis terminal, como decían muchos, y sin embargo en el 2005 Néstor Kirchner relanza el programa nuclear argentino. Entonces, yo creo que es muy razonable y va a ser evaluado cuidadosamente la idea de preservar las capacidades e impulsarlas en el momento en que haya una situación más desahogada. Así que nosotros somos optimistas en ese sentido. Perfecto.
otro compañero pregunta, ¿el proyecto Cerro Solo de uranio en Chubut sería importante en este proyecto nacional? Yo podría contestar, si les parece. Para eso tendríamos que solucionar el problema que nos presenta la provincia de Chubut, donde no está permitida la minería, y en particular no está permitida la minería del uranio. Pero sí, en realidad fue el lugar donde más esfuerzo se ha puesto en exploración en los últimos años que yo estuve en la CONEA, hasta 2013, y supongo que hasta los últimos años, si bien últimamente no se estaban haciendo más actividades, por lo menos intensivas. Sí, a ver, las dos provincias más prometedoras son Mendoza y Chubut. Hay otras provincias con uranio y se puede pensar en eso, pero yo estoy convencido que en la medida en que empiece a haber centrales nucleares en el hemisferio norte, es decir, en Estados Unidos y en Europa, nuevamente la opinión pública argentina va a ser más, que está compuesta en buena medida por algunas personas que construyen de alguna manera el sentido común a partir de lo que pasa en el hemisferio norte. Creo que va a ser más fácil llevar adelante estos proyectos mineros para tener capacidad propia de producir uranio. Sí, sin duda que es muy, muy importante para nosotros recuperar esa capacidad de producción de uranio, porque esas son divisas que se van. Para dar algunos números, el uranio natural que está importando la Argentina hoy en día son del orden de algo más de 20 millones de dólares todos los años. Y el uranio enriquecido obviamente es mucho más caro. Estamos hablando de más o menos 45 millones de dólares, que en 30 años son casi 1.300 millones de dólares. O sea, la Argentina, si realmente quiere ser un país nuclear, tenemos que trabajar muy seriamente, de manera muy humilde y muy mancomunadamente con la sociedad civil, para mostrar cómo son las cosas, disipar las dudas, contestar todas las objeciones, pero tenemos que recuperar la capacidad de producir nuestro propio uranio. Realmente sería como cortarse una mano si eso no lo conseguimos. Pero es una tarea ardua que tenemos por delante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado con atención, que fueron muchos en esta videoconferencia. Agradezco en nombre de la Fundación Excelencia a los tres disertantes y estamos a disposición para lo que ustedes necesiten, para seguir clarificando, para colaborar. Y simplemente gracias. Gracias a ustedes por esclarecernos, por enseñarnos, por formarnos de una manera clara y sencilla, que es como se entienden las cosas. Y a todos los demás participantes, a los que han escuchado con atención, les damos infinitamente, en nuestro nombre, en nombre de la Fundación, las gracias por haber asistido. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Un honor. Gracias a ustedes por la invitación, y al público que estuvo hasta esta hora. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, y a la brevedad estarán siendo invitados nuevamente a la última charla que realizará la Fundación Excelencia de este año, que es un ciclo que venimos realizando todos los meses. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchísimas gracias.